Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a este canal Hablemos de Arte, en donde abordaremos las diferentes corrientes artísticas que han surgido a lo largo de la historia. Exploraremos todas aquellas obras más representativas de cada movimiento y ahondaremos en la vida de sus autores. En esta primera ocasión hablaremos de uno de los más grandes autores de habla hispana, dramaturgo y poeta, pianista y dibujante, miembro de la generación del 27. ¿Ya saben de quién estamos hablando? Así es, pues nada más y nada menos que del grandioso Federico García Lorca. En primera instancia me gustaría dejar en claro que a lo largo del video estaré citando diferentes partes del texto Dime qué lees y te diré quién eres, discurso que tuvo lugar en la inauguración de la primera biblioteca municipal del pueblo natal de este famosísimo autor. Así que toma asiento, yo soy Daniel Vicencio y te invito a que hablemos de arte. Queridos paisanos y amigos, antes de nada yo debo deciros que no hablo, sino que leo y no hablo. En general, a todos los poetas y escritores nos pasa. Estamos acostumbrados a decir las cosas pronto y de una manera exacta, y parece que la oratoria es un género en el cual las ideas se diluyen tanto que solo queda una música agradable, pero lo demás se lo lleva el viento. Siempre todas mis conferencias son leídas, lo cual indica mucho más trabajo que hablar, pero al fin y al cabo la expresión es mucho más duradera, porque queda escrita, y mucho más firme, puesto que puede servir de enseñanza a las gentes que no oyen o no están presentes aquí. Tengo un deber de gratitud con este hermoso pueblo donde nací y donde transcurrió mi dichosa niñez. Y que yo cuando en Madrid o en otro sitio me preguntan el lugar de mi nacimiento, en encuestas periodísticas o en cualquier parte, yo digo que nací en Fuente Vaqueros, para que la gloria o la fama que haya de caer en mí, caiga también sobre este simpatiquísimo, sobre este modernísimo, sobre este jugoso y liberal pueblo de la Fuente. Federico García Lorca, el poeta de los grandes dramas rurales, o de los dramones personales como él los llamaba, fue un genio sin igual. No ha existido un artista con el cual se pueda comparar, por ser poeta, dramaturgo, pianista y hasta dibujante. Se suele decir que quienes no han conocido más que sus obras, tienen un débil trasunto de lo que era Lorca. Él era mucho más que sus obras. Sus más allegados contaban que él era todo un espectáculo, que estando con él no hacía frío ni calor, sino más bien hacía Federico. Vicenta Lorca Romero fue su madre, una maestra, quien le enseñó la pasión por la música y la poesía. Tenía una mano dura con él. Federico García Rodríguez fue su padre. Cultivaba remolacha y tabaco, siempre lo apoyó en todo. En 1909, a los 11 años, sus padres deciden mudarse a Granada. El cambio del campo a la ciudad tuvo repercusiones en él de muchas maneras, principalmente por la desigualdad social. Él siempre decía que gran parte de su creación se la debía inexcusablemente a la tierra. De hecho, solía decir que su relación con la tierra es lo que los psicoanalistas llamarían complejo agrario. En general podemos decir que no hay un Lorca alegre ni uno triste. Su palabra, así como su vida, siempre estuvo entretejida de luz y sombra, siendo este juego de contrastes lo que definiría su obra. Vivió en plenitud y su entusiasmo fue su cualidad. La amistad fue el pilar de su vida. Estaba inmensamente agradecido por todas las personas con las que convivió y los maestros que tuvo. De niño, Lorca sintió fascinación por el teatro. Durante la adolescencia pareciera más interesado en la música que en la escritura. De hecho, su maestro de música, Antonio Segura Mesa, quien le enseñó a tocar el piano, fue de las primeras personas que lo inspiró, tanto así que le dedicó su primer libro, Impresiones y Paisajes, publicado en 1918. Un dato curioso que sus conocidos cuentan es que en sus clases de música lo veían tocando el piano. Y por más que Federico se equivocara, él seguía y seguía. Y asombrado, su maestro de música le llamaba a todos sus familiares y les decía: mírenlo,
Ahorita está tocando a Chopin y ahora toca una melodía distinta. Ahora está tocando a Beethoven. Pero es que yo no soy quien para pararlo. También se cuenta que admiró mucho a su maestro Juan Ramón. A él le leyó su primera obra de teatro, Mariana Pineda. En 1915 comenzó a estudiar la carrera de Filosofía y Letras, así como Derecho en la Universidad de Granada a petición de su padre. Que si bien Federico siempre recibió el apoyo de su papá, le sucedió como a muchos que nos dedicamos al arte, y su padre quería que tuviera una carrera normal, por si las moscas, digámoslo así. En esta época formó parte del Rinconcillo, un centro de reunión en el Café de la Alameda de los Artistas Granadinos, donde conoció a varios grandes amigos, como Manuel de Falla, Emilio Prados y Antonio Machado. Durante este periodo hizo algunos viajes con su profesor Martín Domínguez Berrueta, en los cuales surgió su interés por la escritura, e ingresó a la residencia de estudiantes en Madrid, donde terminó sus estudios. Un dato curioso de Lorca en su etapa de estudiante es que mientras sus demás compañeros se la pasaban de fiesta o salían ya sea por encuentros amorosos o pasionales, él se quedaba en su habitación, escribiendo en solitario. Es por esta razón y por muchas otras más que iremos viendo a continuación que a Lorca se le llegó a considerar un poeta marginado. En 1919 empezó a florecer su actividad literaria con la publicación de obras como Libro de Poemas y El Maleficio de la Mariposa. Por el año 1927 tuvo lugar un homenaje a Luis Góngora en Sevilla, con motivo de su tercer centenario luctuoso. Es aquí donde se toma el nombre de Generación del 27 para denominar a un grupo de poetas y escritores españoles que destacaron en la década de los años 20 y que lograron la asimilación de la tradición literaria y la integraron a las vanguardias. Junto a este grupo de intelectuales granadinos, fundó en 1928 la revista Gallo. En 1929 viajó a Nueva York con su amigo Fernando de los Ríos, quien además fue uno de los amigos más importantes en su vida, puesto que lo acompañó prácticamente desde su ascenso como escritor y hasta el final de sus días. Este viaje quedó plasmado en su obra Poeta en Nueva York, publicado en 1940. Su obra más universal, surgida por una intensa crisis personal. Es valioso destacar en ella el uso del verso libre, metáforas sumamente elaboradas, así como imágenes y rimas que funcionan para hacer notar la urbanización de un mundo que se contradice a sí mismo y encarcela al ser humano. 2 años más tarde, en 1931, formó el grupo de teatro universitario La Barraca, para acercar el teatro al pueblo mediante obras del siglo de oro español. Con el grupo de teatro La Barraca, el poeta llevó a cabo las misiones pedagógicas, cuya finalidad era la de fomentar la música, el teatro y la literatura, financiadas por el Ministerio de Educación, bajo la dirección de su amigo Fernando de los Ríos. Otro viaje a Buenos Aires en 1933 hizo crecer más su popularidad con el estreno de Bodas de Sangre. A su vuelta a España, un año después, siguió publicando diversas obras como Yerma o La Casa de Bernarda Alba. Escribió tanto poesía como teatro. Y es que para Lorca, el teatro es la poesía que se sale del libro para hacerse humana, y al hacerse humana habla, grita, llora y se desespera. Los romances de Lorca quedaron enmarcados en su poesía. Por medio de ella podemos conocer qué tan fuertemente llegó a amar. En 1925 inició su relación sentimental con Emilio Aladrén, un escultor. Justamente en su época de mayor madurez como escritor, tuvo una gran crisis a causa de la ruptura amorosa que vivió con Aladrén en 1927. Pero vayamos un par de años atrás en el tiempo y conversemos de una de las más grandes curiosidades que suscitaron en la vida de Lorca. Alrededor del año 1923, el mundo del arte le llevó a conocer a grandes artistas como Luis Buñuel y Salvador Dalí. Eran un trío inseparable, hasta que criticaron su libro Romancero Gitano, publicado en 1928. La crítica especializada lo tachó de un simple escritor costumbrista. Luis fue un amigo sin igual, pero Dalí fue una oda y más un anhelo.
Tanto así que le escribió un poema. Se enamoró de él, y personas cercanas a Federico aseguran que Dalí también se enamoró de Lorca. Su encuentro fue fundamental en la vida de ambos. Lorca le incitaba a escribir y Dalí a pintar. En el periodo en el que acontecieron las vanguardias madrileñas, Salvador era sorprendente, porque era un chico anormal, extraño y tímido. Pintaba cuadros cubistas y de quien Federico fuera su primer crítico. Se hicieron amigos y la amistad se profundizó. Inevitablemente Lorca se sintió atraído por él, pero Dalí tenía un inmenso miedo a ser como lo era Federico, porque en ese tiempo revelar sus preferencias significaría la muerte. Y cuando Dalí se dio cuenta de este enamoramiento, él fue distanciándose poco a poco. Su amistad duró 4 años, de 1923 a 1927, cuando hizo los decorados para Mariana Pineda en Barcelona. Sus caminos se bifurcan, las circunstancias los separan y solo se vieron una vez más en 1935. Pero estalló la guerra. Y dicho en palabras del propio Lorca, las estrellas no tienen novio. Fue un hombre y poeta revolucionario que quería transformar el mundo, comprometido con su tierra, y lo asesinaron por ello. Posteriormente, a raíz del libro Romancero Gitano, lo persiguió la leyenda del gitanismo. Durante mucho tiempo fue un hombre muy torturado a causa de la religión, de problemas de dudas, puesto que para los años 20 la libertad sexual era mal vista. Las personas podían perder su vida con tan solo revelar su preferencia, incluso a través del arte. Así le sucedió a Lorca, quien sufrió de señalamientos ofensivos por la derecha española. A pesar de su no excesiva fortuna del amor, Lorca solía decir: «Yo me siento lleno de poesía». Y así floreció en él el júbilo de la amistad. Más que admirado, le gustaba ser comprendido y no sentir la extrañeza de su propio nombre. En su obra ha elevado la pena negra y otras realidades inexplicables de la historia de Andalucía. Sus poemas y obras de teatro son los de un hermano de todos los perseguidos, moriscos, judíos o de la intemporal mujer andaluza sin esperanza. La figura de la mujer en sus textos resulta ser un símbolo de todos los que sufren, en específico de todo lo que Lorca sufría. En su teatro hablaba de la autoridad de este, de romper el elitismo, la sujeción al negocio, a los intereses empresariales, aunando la comunicación con el público con la innovación y la vanguardia. Por eso se hablaba de la universalidad de la obra de Lorca. En sus obras siempre disfrutó del juego de los opuestos. La fuerza expresiva en sus letras ofrecía un atractivo colorido, pero la reflexión siempre estará en ese infinito juego de la vida y la muerte, que resume toda la existencia y lo que él sentía desde el fondo de su expresión literaria. No tengo nunca un libro, porque regalo cuantos compro, que son infinitos. No solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino pediría medio pan y un libro. Bien está que todos los hombres coman, pero también que todos los hombres sepan. Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede que de un hambriento. Porque un hambriento puede calmar su hambre fácilmente con un pedazo de pan o con unas frutas. Pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios, sufre una terrible agonía. Porque son libros, muchos libros los que necesita. ¿Y dónde están esos libros? Porque es necesario que sepáis que todos los hombres no trabajamos para nosotros, sino para los que vienen detrás. Y que este es el sentido moral de todas las revoluciones. En último caso, el verdadero sentido de la vida. Y sabed, desde luego, que los avances sociales y las revoluciones se hacen con libros,
que no valen armas ni sangre si las ideas no están bien orientadas y dirigidas en las cabezas. No me queda nada más que decir gracias. Gracias a todos y un saludo a todos, a los vivos y a los muertos, ya que vivos y muertos componen un país. A los vivos para desearles felicidad y a los muertos para recordarlos cariñosamente, porque representan la tradición del pueblo y porque gracias a ello estamos todos aquí. Federico García Lorca fue fusilado el 18 de agosto de 1936, a las 4:45 de la madrugada, acusado de ser espía ruso, socialista y homosexual. Su cuerpo está enterrado en una fosa común en algún lugar de España. No obstante, más allá de la tortura que sufrió en sus últimos instantes de vida, recordemos a Lorca con una de sus frases más célebres. Como no me he preocupado de nacer, no me preocupo de morir. ¿Qué te pareció la información presentada? Si te gustó, por favor házmelo saber dejando un comentario o dándole manitos arriba. También me ayudaría muchísimo que lo compartieras, para que así pudiéramos llegar a más y más personas. De esta manera, el canal crezca y todos juntos hablemos de arte.